Bienvenidos a este conversatorio Urabá Darién, Memoria de un Territorio. Vamos a empezar con este espacio, con las palabras del director del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía, Willington Albornoz Quejada. Muy buenas tardes, saludamos a todas las personas que están conectadas a esta hora a la transmisión en vivo de esta primera conferencia del ciclo de conversaciones Urabá, Memoria y Territorio. Los invitamos no solamente a quedarse en la transmisión de esta primera conferencia que lidera Óscar Darío Ruiz Henao, gran amigo que ha investigado y ha trabajado por desentrañar las historias y las memorias de Urabá y del Darién colombiano. Quiero invitarlos a quedarse en esta convocatoria con unas palabras que nos decía don Luis Vélez, que en paz descanse, y él nos recalcaba siempre que Urabá es la región política de Antioquia, Darién es el territorio y Caribe la región geoestratégica. Y desde ahí intentaba decirnos que este territorio es un territorio importante no solamente para Colombia sino para el mundo. Entonces celebramos esta alianza que nos ha propuesto Óscar, agradecemos a los aliados que se suman a este proceso, que aspiramos que fructifique en otras conversaciones y en otros procesos, y invitamos a que ustedes se queden acá, que compartan la conferencia, porque la estamos haciendo con público restringido, trabajando a puerta cerrada desde la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca, porque sabemos que ustedes están ahí, que les interesan estas historias y que les interesa conocer más sobre este importante lugar del mundo en el que habitamos, que es la subregión de Urabá. Entonces, buenas tardes, esperamos disfruten la charla y que nos acompañen en las que vienen, porque hablar de Urabá también es un buen plan y es un plan para conocer mejor el territorio y conocernos mejor nosotros como habitantes de lo que han llamado la mejor esquina de América. Buenas tardes, bienvenido Óscar y gracias por compartir las investigaciones y el trabajo de indagación sobre la región con nosotros. No, Willy, muchas gracias, aquí con mucha alegría. El ciclo de conversatorios Urabá Darién, Memoria de un Territorio, contará con 4 espacios. Este primero, que se llama Balboa y Anayansi en Urabá Darién. El jueves 24 de junio tendremos la Ruta de la Tagua o el Camino de la Memoria. El jueves 22 de julio, el Manatí, Memoria de nuestros ríos. Y finalizamos el 19 de agosto con Sociedades Prehispánicas en el Golfo de Urabá. Para presentar a Óscar Darío Ruiz, el expositor del día de hoy, tendremos a la directora de la Biblioteca Pública Municipal, Federico García Lorca, Lady Murillo Mena. Cordial saludo. Óscar Darío Ruiz Henao, profesional en idiomas de la Universidad de Antioquia, magíster en Humanidades y profesor del área de Humanidades por más de 20 años en distintas universidades de Antioquia. Dirigió el área sociocultural del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Católica del Oriente. Tiene publicaciones literarias y pedagógicas. Actualmente dirige el proyecto editorial La Iguana Soñadora. Tiene además muchos proyectos. Tiene libros en estos momentos como Mi Territorio, con sede en Apartado. Es parte del periódico literario El Gaviero y socio de la SAO, donde escribe sobre pájaros e historias para el boletín El Cucarachero. Su próximo libro se titula Urabá Darién, Memoria de un Territorio, donde recupera momentos y personajes históricos de este territorio que conoce y recorre hace 25 años. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos este día, por permitirnos este espacio de saberes y bienvenido a la casa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Super. Buenas tardes, noches. Pues agradecerles a los amigos que creen en el pensamiento, en el territorio, en la historia, pues a Willington del instituto pues que están haciendo, a la biblioteca y apartado al Instituto Municipal de Cultura,
que es una apuesta nueva y que moderniza todo este proceso de construcción colectiva de lo que es la cultura en el territorio. Lady en la biblioteca, muchas gracias. Este proyecto yo creo que nació hace como 20 años en distintos conversatorios, y esto está dedicado a la memoria de don Luis Vélez, que nos enseñó a querer el territorio, pero para querer uno el territorio hay que conocerlo y conocer su historia. Le agradezco mucho pues también a la Luisa Amigo, a Marjorie, que cree en este proyecto, a la amiga de las mazamorras, a Camilo Ritoré, que lo vamos a tener aquí, a Camilo con su gente de Necoclí. La idea es crear como un encuentro entre Necoclí y Apartadó, e ir invitando a la gente de Turbo, Chigorodó, Carepa, porque estas charlas que nacen desde la Iguana Soñadora, la editorial que yo vengo pues fomentando, buscan integrar el territorio, que entendamos que no es Apartadó, no es Turbo, no es Necoclí, es Urabá Darién, que nos miremos a la cara, que nos encontremos, que defendamos todo ese territorio, y por eso mismo, con toda certeza, nos encontramos en la historia, allí está Urabá Darién. Entonces, desde este lugar, del lugar de la memoria, inmediatamente mencionar a don Luis Vélez, que Willington lo mencionó, nos enseñó, que murió creo que 92 años hace poco, un hombre que dedicó tanto a este territorio. Entonces, este ciclo está dedicado a don Luis. Voy a intentar hablar de unos 20 años pero en 40 minutos, no sé si lograré el efecto. Por lo pronto es más una provocación, una invitación a conocer el territorio, a apropiárnoslo desde la historia, desde la memoria. Por eso mismo este es un ejercicio de pedagogía del territorio. No vamos a plantear investigaciones con nuevas hipótesis y hallazgos, no. Vamos a socializar y a compartir una información que pone sobre la mesa la importancia de Urabá Darién en la conquista del continente americano. Y eso tiene un peso ideológico, político muy complejo, tiene detractores, tiene de todo. Independiente de lo que sea, la idea es intentar devolvernos para entender lo que ocurrió en este territorio y sobre todo encontrar sitios muy simbólicos que nos ayuden como a tener un arraigo, un lugar, una identidad, e incluso parte de esta información yo la he pensado mucho para los proyectos de turismo. Urabá es un lugar, Urabá Darién es un lugar propicio en su vocación, por la biodiversidad, por los lugares maravillosos que tiene, por su historia. Es un lugar muy propicio para pensar en una visión integral del turismo. Y el turismo no es posible si no tenemos historias para contarle a la gente, si no tenemos sitios simbólicos para mostrarle a la gente. No se trata de ir a la playa, al mar, a un río, se trata de que esos lugares tienen una carga histórica, tienen relatos, tienen historias, tienen personajes. Y esto es parte de lo que se pretende como un todo en este ejercicio. Como podrán ver entonces, es un ejercicio de pedagogía para la apropiación del territorio. Voy a hablarles primero en este primer conversatorio, esta primera charla, esta primera conferencia, este primer momento, vamos a intentar señalar dos grupos humanos muy importantes. Bueno, más que grupos humanos, vamos a hablar de Balboa, Vasco Núñez de Balboa, y Anayansi, que representa el uno, la conquista española, y el otro, los pueblos indígenas y la resistencia frente a ese encuentro que ha sido calificado de todas las maneras, sobre eso se ha dicho de todo, pero que inevitablemente marcó al mundo entero, lo transformó, y nosotros somos, en América, en toda América, somos el resultado de ese encuentro. Lo que quiero enfatizar un poco es que un continente tan grande, tan bello, tan precioso, resulta que la entrada a ese continente, la entrada fue a través del Golfo de Urabá y del Atrato, que lo tenemos aquí pegado. Por eso estas charlas están muy dirigidas especialmente a la gente de Urabá, para conocer un poco más lo que ocurrió hace 510 años y un poco más quizá, pero sobre todo para ir encontrando sitios simbólicos, para ir teniendo historias para contar, para ir construyendo lo que se llama la ruta del conquistador, así como la ruta de la Tagua.
Esa palabra conquistador puede sonarnos muy extraña, pero inevitablemente así fue, se llamaban los conquistadores, ¿no es cierto? Y su propósito era eso, colonizar, conquistar, dominar. Y parte de ese momento histórico, pues eran hombres muy convencidos de lo que hacían. Y así no nos guste lo que haya ocurrido, ocurrió. Y todo lo que ocurrió está en un contexto histórico, político, religioso, que a veces es complejo entender. Entonces la idea no se trata de juzgar desde hoy lo que ocurrió hace 500 años, sino que el propósito es entender lo que pasó. ¿Y qué pasó? Pues como pueden ver, estoy haciendo una muy larga explicación porque esto es muy complejo. Y estoy corriendo riesgos pues porque bueno, no estoy ni a favor ni en contra de esto, sino a favor de conocer la historia, de comprenderla, de intentar entenderla, encontrarnos en ella, para sobre todo, porque el valor de la historia radica en que sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque en el fondo es eso, cómo podemos soñar un horizonte compartido, cómo podemos entender este presente y por qué hay comunidades que puedan estar en contra de ciertas situaciones. Y aquí voy a hacer otra pequeña introduccióncita para entrar a hablar directamente de lo que fue la conquista, y es que saben que este momento tan complejo en nuestro país, tan complejo, yo le he dicho a mis amigos que si algo está seguro en este momento es el pasado, sabemos lo que ocurrió, en este momento uno no sabe qué va a pasar mañana, jamás nos imaginamos el tema de la pandemia, el estallido social en Colombia, nadie se lo imaginó que fuera a ser así, no sabemos qué va a pasar, pero sí tenemos muy claro lo que ocurrió y tenemos la obligación, los ciudadanos que habitan un territorio determinado, la obligación de intentar entender la historia, los acontecimientos, los conflictos de ese lugar que uno habita, para poderse mover con criticidad y para poder construir. Aquí quiero enfatizar algo con mucho respeto, y es que nos hemos dado cuenta que hace poco, en este estallido social aquí en América Latina, bueno, incluso en Norteamérica, han estado derribando estatuas, las han estado derribando, y eso ha generado un poco de críticas, y que cómo les ocurre, que pues es comprensible. Un gran escritor colombiano decía en estos días, decía, bueno, si esas estatuas no representan a la gente, deberían de estar en un museo. Me parece que lo que le está diciendo es muy valioso, y el que quiere ir a ver esas estatuas, pues que vaya al museo y las vea, porque uno entendería que los pueblos indígenas, muchos pueblos también afro, puedan sentirse muy afectados al ver que se trata como grandes héroes, como benefactores de la humanidad, a ciertos personajes que en realidad no lo han sido. Entonces, en ese sentido también, cuando uno viaja en el pasado, entiende que en nuestro país la historia ha ocultado, ha opacado, no ha dejado ver a muchas comunidades, a muchos pueblos que de alguna manera fueron sometidos, abusados, violentados, y eso lo sabemos todos, y no entendemos el presente si nosotros no entendemos el pasado, y no proyectamos un futuro más incluyente, pues si no nos atrevemos a entender por qué hay ciertas rabias, por qué hay ciertos resentimientos, por qué se dieron ciertos conflictos. Así como empezar a entender, por ejemplo, y aquí me adentro ya lo que quiero decir, que en el siglo XVI, los europeos tenían la convicción de que ellos eran el centro del mundo. Ellos tenían esa convicción, y de alguna manera nos encontramos con lo que era un ejercicio que venían realizando, que era europeizar el mundo, que era imponer un pensamiento y la religión de ellos. Eso lo creían, y lo creían tenían la absoluta convicción. De hecho, ustedes pueden ver que gran parte de los problemas contemporáneos que tenemos es que seguimos creyendo que hay unas civilizaciones o unos grupos humanos o unos países superiores a los otros. Seguimos teniendo esa idea, y en el siglo XVI se hablaba de europeizar el mundo y del eurocentrismo. Entonces ellos tenían la convicción, los europeos tenían la convicción de que ellos, el pensamiento de ellos y su religión y sus valores era lo que debía imponérsele al mundo entero. Y ellos lo hacían considerando que el rey era el representante de Dios en la tierra, y que lo que hacían era nombre de Dios. Y ustedes ya saben que eso es muy complejo, pero estamos hablando de hace 500 años, ¿no es cierto?
Entonces, para los europeos era muy importante en ese siglo alcanzar la gloria en nombre de su país, de su rey, de su imperio. Ganar tierras para su imperio era ganar tierras para su rey y para su Dios. Había una convicción absoluta. Eso tiene que ver también un poquitico con esa literatura andante, el que sale a recorrer el mundo para intentar imponer una religión, hacer justicia en nombre de Dios y del rey. Ya sabemos que ese era un pensamiento y que no era precisamente el mejor pensamiento ahora, porque ya sabemos que hay muchos dioses, muchas posibilidades de entender el mundo, ya sabemos que no hay un solo valor, ya sabemos que no hay una sola cultura, una sola raza, una sola lengua, ya eso lo entendemos, pero en ese entonces esa era una de las características con las que los europeos se movieron y se regaron por el mundo entero. Quiero empezar con eso entonces, y también en ese siglo, que fue cuando se descubre a América, y que se descubre por error, por casualidad, por un tremendísimo error de cálculo, se estaba empezando todo un proceso de mercantilismo, ¿no es cierto? Abrir rutas comerciales, llevar, traer. El ser humano ha sido tan inquieto, tan buscador, tan aventurero, y al mismo tiempo los comerciantes siempre inventando algo, llevando algo. Ahora que hay una locura en Colombia con eso del emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces estábamos en ese contexto de una visión muy cerrada del mundo, de una idea de abrirse y encontrar nuevas rutas para comercializar. Y en ese contexto es que pasa algo muy interesante, que un señor Colón, Cristóbal Colón, llegó aquí a América por error. Aquí tengo un mapita que quiero que miren un poco, este mapa fue el que guió a Cristóbal Colón, y es un mapa muy interesante, porque podrán ver que en este mapa apenas está Europa, Asia y África. No existía nada más. Y este fue el mapa que movió a Cristóbal Colón, que él dijo, si yo estoy aquí en España, yo puedo llegar al Asia, bueno, porque además se tenía una idea de que el mundo era esférico, pero no se tenía la convicción. Se creía que el mundo era redondo, pero no, la gente no arriesgaba, no, eso no es cierto, no, el mundo es plano, no. Y este señor, un soñador, un hombre que creía tenía una visión del mundo, sentía que Dios lo había escogido para algo grande, eso pensaba Cristóbal Colón. Entonces la convicción era encontrar nuevas rutas para satisfacer a su rey y a su Dios. Y en ese error, en este mapa que tenía aquí, resulta que el mundo era mucho más grande, y terminó encontrándose con este mapita que está acá, miren que es pequeñito, que apenas están 3 continentes, no falta América, Groenlandia allá arriba, aquí Oceanía. En una casualidad tremenda, se encontró con esta maravilla de continente, por pura casualidad. Es decir, eso ya también lo hemos sabido, ¿no es cierto? De casualidad llegó aquí, pero ocurrió algo muy particular. Cuando este señor aquí llegó a las Antillas Mayores, al Mar Caribe, que no se llamaba el Mar Caribe, que fue bautizado Mar Caribe en honor a los bravos indios que pusieron mucha resistencia, fueron pueblos que pusieron mucha resistencia, que perdieron muchas vidas, que algunos fueron acabados, extinguidos, terminados. Los caribes fueron muy bravos. Aquí nace el Mar Caribe. Cuando llega Cristóbal Colón a este lugarcito, por aquí, ¿no es cierto? Él cree que llegó a las Indias, que es a Asia. Llegamos a las Indias, convencido de eso. Y lo curioso es que Colón, que viajó 4 veces, hizo 4 viajes importantes, murió convencido de que había llegado a las Indias. No se dio cuenta que había llegado a un continente, porque no se sabía que era un continente. Y aquí voy a empezar a explicar un poquito para entrar a Vasco Núñez de Balboa. Miren qué interesante, viaja de Europa, viaja acá a América, ¿no es cierto? Pero no sabe que eso está allí, y entonces aquí a través de estos mapitas nos ayuda un poquito a entender que llega por acá donde está República Dominicana, por ahí cerquitica, él llega más arriba, pero aquí se crea el centro de operaciones. Cuando Cristóbal Colón descubre América, llega aquí al Mar Caribe, se crea un centro de operaciones, una gobernación en lo que se llama República Dominicana, porque ellos jamás se imaginaron que hubiera todo esto. No se lo imaginaron, dijeron, ¿qué es esto? No sabían qué era. Entonces tenían que ir explorando, de exploración en exploración, de lugar en lugar, iban conquistando, iban sometiendo, iban fascinándose con el territorio, que es todo esto. Y Europa estaba en un proceso histórico muy complejo que no tendríamos tiempo de explicarlo.
y entonces todo el mundo quería venir a América, porque América, digamos que más que América se llamaba Nuevo Mundo, y a ese Nuevo Mundo empezaron a hablar de tierra firme. Ya les voy a mostrar qué era tierra firme, que tierra firme era Colombia, lo particular, y que allá se hablaba de tierra firme como si hablara de oro, de pepas de oro, y de oro todo el tiempo. Entonces el oro fue una ilusión. Y en ese sentido, bienvenidas, en ese sentido, lo que se crea desde la española, se crea un lugar que se llama tierra firme, se le da un nombre. Entonces empiezan unas exploraciones muy valiosas. Voy a detenerme aquí un poquitico para que entremos a Vasco Núñez de Balboa, porque no es fácil entrar a Vasco Núñez de Balboa si no hablamos un poco de esto. De hecho, habría que hacer una cantidad de aclaraciones. Entonces tenemos claro que por error llega Colón y descubre América, que no sabía que era un continente, sino que creía que estaba en el Asia. Y llega a un lugarcito por allá, a una isla que luego llaman San Salvador, luego crean un centro de operaciones y una gobernación para empezar a dominar esos territorios, a enriquecerlos y anexarlos a la corona española. Y empiezan a hacer exploraciones, a ver qué es lo que hay por ahí. Y en esas exploraciones es que empiezan a aparecer un personaje como Ojeda, como Juan de la Cosa, empieza a aparecer Rodrigo de Bastidas, hacen exploraciones en sus barquitos, van y se asoman, ay, ¿qué es esto tan grande? ¿Qué es esto tan encantador? ¿Qué vamos a hacer con esto? En España van resolviendo qué hacen con todo esto, esto es de nosotros, dicen los españoles, y entonces hacen una exploración muy valiosa, y exploran todo lo que es desde Cabo de la Vela, o sea, todo Colombia, La Guajira, y esa exploración llega hasta Nicaragua, y a ese territorio le dan el nombre de tierra firme. Se habla de tierra firme, tierra firme, tierra firme. La palabra tierra firme es supremamente importante en la historia de la conquista. Tierra firme, ¿qué es tierra firme? Todo lo que es Colombia, la costa colombiana y parte de lo que es Panamá, Veragua, hasta allá arriba. Además a eso que se llama tierra firme, entonces lo dividen en dos pedacitos y se lo reparten entre dos personajes. Esos personajes eran empresarios que se llaman Ojeda y Nicuesa. Esos dos personajes, antes de entrar a Urabá como tal, entonces negocian con la corona y dicen, eran empresarios, eran aventureros, eran conquistadores, eran hombres muy interesantes. Tenía que tener uno mucha firmeza, tenía que tener muchas habilidades, eran guerreros, pero en esencia eran empresarios que negociaban con la corona cómo conquistar un territorio, dominarlo, apropiárselo, anexarlo a la corona y enriquecerse, y con eso alcanzar gloria. Y con lo que les decía al comienzo, sometiendo a los diferentes pueblos porque ellos representaban al rey y a Dios. Nosotros si representamos al rey y Dios, y el rey es el representante de Dios en la tierra, pues nadie está contra nosotros. Miren un pensamiento tan particular de ese entonces, que por eso el tema de Dios es tan complejo siempre. Y a partir de eso entonces estas dos gobernaciones que se llamaron Nueva Andalucía y Castilla de Oro Veragua se las distribuyen para entrar ya a colonizar, a conquistar y a dar cuenta de esos territorios y a fundar ciudades, a fundar regiones y anexar todo esto a lo que sería la corona española. Yo sé que esto es un poquito complejo, necesitaba decir esto, además esto también nos lo enseñaron en la escuela, pero a mí me parece que nos lo enseñaron tan mal, a mí no sé si a ustedes, pero a mí me lo enseñaron tan mal que cuando yo era niño nos decía uno de los profesores que los españoles nos habían salvado el salvajismo de los indígenas. Entonces crecí con temor a los indígenas. Mi tía incluso también le tenía miedo a los indios, me acuerdo. Y hemos crecido negando. Además era un currículo español que nos decían una cantidad de cosas imprecisas. Y resulta que no, que no era así, que a nosotros no nos salvaron. Y nosotros ¿quiénes somos? Porque nosotros nacemos como grupo humano, como mezcla de mestizos, mulatos, la combinación del español blanco, del negro que lo trajeron como esclavo, del indígena, fue creando todo esto que hoy somos, y empezó toda esa combinación en el Mar Caribe, empezó toda esa combinación en República Dominicana, en lo que es Cuba hoy, en lo que son las Antillas Mayores, las Antillas Menores, y el ingreso que se hizo al continente americano. Miren qué interesante, ese ingreso que se hace al continente americano, aquí en este mapita,
Miren qué tan grande que es el continente americano, tan grande, tan hermoso, América, en honor a Américo Vespucci y no a Cristóbal Colón. Eso entran por Urabá Darién. Es decir, Urabá Darién, el Golfo de Urabá y el río Atrato fue una puerta de entrada y de ingreso, y por allí fueron los primeros acontecimientos que le dieron nacimiento al continente americano. Y es aquí donde nosotros estamos viviendo, aquí pegadito. Nosotros vamos a Izcaturba a nadar, a ratos intentamos ir al Atrato. Sé de gente que no conoce el Atrato siquiera. No han ido a navegar al Atrato, que es un río fabuloso, tiene 7 cabezas hermosas, es un río fabuloso que ha cargado con tantas cosas y con tantos muertos desafortunadamente. Entonces no es cualquier cosa. Cuando los españoles ingresan entonces a esto que es tierra firme, entran por el Golfo de Urabá, en Europa se escucha la palabra Darién. El primero en escribir la palabra Darién fue Juan de la Cosa, que la palabra Darién, Tarien, hay toda una historieta de la palabra, no nos vamos a detener hoy, pero esa palabra Darién para los europeos era sinónimo de pepas de oro. Darién, y la palabra Darién se regó por el mundo entero. Fue, digamos, de los primeros territorios que se nombraron en Europa. Darién, Darién, por allá están entrando, descubrieron una cosa muy grande, eso está lleno de pepas de oro. Y se hablaba de Darién, eso se habló por ahí durante 15, 20 años, de que pepas de oro, de que por allá está un tipo que llama Vasco Núñez de Balboa, que hay unos indígenas que los están sometiendo, que unos indios muy bravos, unos caribes, que comen carne que no humana, que no sé qué. Se tejieron una cantidad de historias alrededor de este territorio que nosotros hoy habitamos, que hoy lo habitamos y en gran medida lo desconocemos. Y estamos hablando entonces de ese periodo. Ocurre algo muy bello, y es que entonces ingresan por acá, como les digo, y se vienen estos dos personajes a repartirse pues la historieta y a ganar gloria. Fueron tan bravos los indígenas, los urabáes, los caribes, que en ese proceso de ingreso pues despacharon a Ojeda. Los dos grandes gobernadores murieron. A Ojeda en San Sebastián de Urabá lo dieron casi que de baja, y Nicuesa, entre los conflictos entre ellos, Nicuesa pues, que es el otro gobernador, termina perdido en el mar y muere. Es decir, los dos primeros gobernadores que venían a dominar esto acá salen del territorio. Juan de la Cosa es asesinado por allá arriba en Codego, por allá en Cartagena casi, y ahí detrás vienen otros. Aquí es donde empieza a aparecer Vasco Núñez de Balboa. No me voy a detener en detalles porque tendría que alargarme explicando, pero quiero que en este momento quede muy claro que se nombraron dos gobernadores para que entraran a este lado de tierra firme que no se sabía qué era. Esos dos gobernadores tenían unos aliados para entrar acá, colonizar, fundar territorios, anexarlos a la corona, rescatar todo el oro del mundo posible y darle gloria a Europa y al rey de España. Pero jamás se imaginaron que se fueran a encontrar con lo que se encontraron. Hubo tanta resistencia a los pueblos indígenas que muchos españoles murieron. El primero fue Juan de la Cosa, por ejemplo. Entonces, necesariamente, cuando ellos llegan a estos territorios, tienen que ubicar lugares para crear fundaciones. Y el primer lugar que visitaron fue Ojeda, fue en lo que hoy es Necoclí, San Sebastián de Urabá. Allá fundan un poblado. Muchos dicen que el primer poblado fundado en tierra firme, o sea, en este lado del continente, es San Sebastián de Urabá. También sabemos que antes hubo una fundación por allá por Cabo de la Vela, Santa Cruz, como pequeñita. También sabemos que en Veragua otro personaje también fundó otro poblado, o sea que fueron como 3 poblados paralelos, pero sobre el que más, digamos, hubo permanencia y duró fue San Sebastián de Urabá, que por eso se defiende en Urabá Darién, que el primer gran poblado que se crea en tierra firme, o sea en América, está aquí cerquita, y eso es un dato histórico muy importante que tampoco ha sido lo suficientemente aprovechado y explotado, porque debería de existir alguna construcción simbólica, deberían de existir historias, relatos, y sé en este momento que donde queda la vereda de San Sebastián, que allí está Camilo Ritore haciendo un trabajo muy bonito, pues se han encontrado una cantidad de objetos que demuestran que se creó este primer poblado,
pero no hay esfuerzos significativos que digamos que haya un museo, que hayan relatos, que haya una ruta del conquistador. No, vivimos de espaldas, así como hemos vivido de espaldas al mar, vivimos de espaldas a la historia. Entonces, aquí es importante, Ojeda funda ese lugarcito, lo funda, y allí tiene San Sebastián de Urabá, que posteriormente ya Necoclí se funda muy tarde, muy posteriormente, muy reciente Necoclí, y en ese sentido ocurren una cantidad de sucesos, ¿no es cierto? Una cantidad de sucesos. Estos señores no se imaginaron que fuera a ser tan difícil, hay muchas pérdidas de vidas en esos dos intentos, pero entonces, mientras ellos fundaban San Sebastián de Urabá, que esto lo funda Ojeda, el otro se va para un lugar que llama Veragua y se pierde por allá en Icuesa, mientras eso va ocurriendo, en otro barco que venía a respaldar a Ojeda, a apoyarlo en ese proceso de conquista, de dominación, ocurrió algo muy particular. Venía el socio de Ojeda se llama Enciso, que era un abogado. Y ese fue el último barco que sale a venir a apoyar a esta gente, a estos conquistadores, venía con nuevos soldados, venía con insumos, con comida, incluso ellos trajeron caballos, el caballo no era conocido en América, los perros tampoco eran conocidos. En la conquista española los caballos y los perros fueron los que en realidad hacen la conquista. Sin esos animales seguramente no hubieran logrado los españoles. Y eso quiere decir que en América no habían caballos, y tampoco habían perros. Y estos dos animales fueron utilizados en las guerras, en los encuentros que había entre los indígenas. Entonces, cuando venía este otro personaje que llegó tarde a acompañar a estos dos gobernadores que se habían quedado, estaba por allá embolatado y perdido, venía este señor que se llama Enciso, y en la Española había un señor que se llamaba Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, que es el personaje central del relato nuestro, Vasco Núñez no podía salir de la Española, que la Española es en este momento República Dominicana, así se le llamaba la Española, así la bautizó Colón, y en este momento había una ley que decía, cuando salieron a hacer esta gran conquista, cuando organizaron todo este plan, que eso fue la Española, todo el mundo era, vámonos para allá, vámonos a encontrar oro, vamos a dominar ese territorio que no sabían qué era, había una ley que decía, si alguno de los habitantes de este territorio, de esta ciudad, de esta gobernación, está endeudado, debe plata, no puede salir. Y resulta que Vasco Núñez de Balboa, que había llegado en 1501 en una expedición muy importante y había recorrido y había descubierto con otro conquistador que es Bastidas a lo que hoy es Colombia. Él estuvo en 1501 haciendo un primer recorrido, estuvo por aquí, lo recorrió, lo miró, es uno de los créditos que tiene Vasco con Bastidas, es que fueron los primeros en recorrer este territorio. Resulta que Vasco, que se devolvió pues para allá y vivió como 7 años, porque estos sucesos se dan en 1509, es cuando deciden empezar el proceso de penetración de tierra firme, 1509. Resulta que Vasco estaba endeudado. Él llegó de 24 años a todo este territorio del Mar Caribe, como se incorporó como escudero, una especie de guardaespaldas. Un escudero era un hombre muy interesante porque era un hombre de guerra, le servía a un gran capitán. Entonces Vasco llega a este territorio en 1501, llega, explora, se queda allá en ese lugar que se llama La Española, que voy a volver a mostrarlo, que sé que es complejo. Miren, aquí en el mapa, este es el lugarcito, no sé si lo alcanzan a ver ahí, espero que lo vean. Él se queda allí durante 7, 8 años. En ese tiempo él cría marranos, tiene puercos, se endeuda, le gustaba el juego, era aventurero. Dicen que era un gran espadachín, experto con el cuchillo, era un hombre muy fuerte, pero cuando se vino para tierra firme, cuando viaja acá, estaba en quiebra. A mí Vasco Núñez se me parece mucho a mucha gente que ha llegado a Urabá. Vasco estaba endeudado, no podía viajar, y el sinvergüenza ese dijo, no, yo no me pierdo esta. Entonces se montó de polizón en el barco de Enciso, el segundo barco que iba a acompañar a Ojeda.
que lo iba a acompañar, se montó de polizón. ¿Y saben qué tenía Vasco Núñez de Balboa cuando llegó a tierra firme? Cuando se montó ahí, ¿qué tenía? Vasco, que es el personaje sobre el cual queremos hablar, tenía deudas, una espada y un perrito. La historia de Vasco es hasta lo más de graciosa, porque se monta en un barco, se monta como polizón, si lo descubren lo tiran al mar, y se montó con un perrito que se llama Leoncico, y ese perro fue tan famoso como Vasco Núñez de Balboa, casi más. Ese perro le generó una cantidad de ingresos a Vasco Núñez de Balboa, porque los perros eran indispensables, eran a veces más importantes los perros que un soldado de a pie, porque los perros aterraban a los indígenas pensaban que eran demonios, y estos perros tenían una carlanca aquí que era imposible atraparlos de acá del cuello, y además tenían también una protección en tela. Entonces Vasco, miren, Vasco tan teso, Vasco dijo, yo estoy endeudado, no tengo un peso, estoy pelado, aquí estoy perdido, y están montando allá un sueño fabuloso, y resulta que yo recorrí ese territorio hace 8 años y vi unos lugares hermosos, eso verde, eso lleno de ríos, y soñaba con este territorio, pero no podía montar si se montó en ese barco, apoyado por algunos de los amigos, y sin nada. A los 2 meses de Vasco haber llegado a Urabá-Darién, fue nombrado alcalde y era ya dueño de una ciudad. Y como a los 2 años era dueño de un mar entero y había encontrado los tesoros más grandes que hasta ese tiempo se habían encontrado en tierra firme. Y pienso en Vasco, a mí Vasco me interesa mucho porque se parece como una metáfora de tantas personas que han llegado a Urabá. Yo conozco muchas personas que han llegado a Urabá sin un peso, se bajaron y cogieron tierra, ahora son grandes empresarios. Incluso gente que ha llegado acá y de pronto termina siendo alcalde de un municipio. Hay mucha gente, conozco otras personas que llegaron acá sin un peso y tienen negocios. Vasco tiene un poquito esa semilla, esa particular semilla. Entonces Vasco llega acá, como les digo, en ese barco, pero lo descubren. Dicen, hay una cantidad de versiones, dicen que él venía, me escondió en una de las velas, una de las que más ha tenido pues arraigo es que estaba en un tonel escondido con su perrito, que incluso tuvo tiempo de dormirse, y lo descubren que Vasco Núñez de Balboa está de polizón, que no debería estar montado ahí, que está endeudado y que se coló, y que nadie lo invitó. Enciso, muy enojado, tiene la intención de dejarlo abandonado en una isla, pero lo defienden los amigos de Vasco porque lo quieren. A Vasco la gente lo quería, Vasco tenía don de gente, Vasco Núñez tenía don de gente, se hacía querer de la gente. Y los amigos lo defienden, dicen, hombre, vea, este señor sabe más que nosotros porque 8 años atrás vino en una exploración y sabe más de esos territorios y necesitamos a alguien que conozca, nosotros no sabemos para dónde venimos. Venía mucha gente que no tenía la más mínima idea, que la única intención de llegar a Urabá-Darién, o sea, tierra firme, o sea, el nacimiento del continente americano por el Golfo de Urabá. Su intención era la gloria, alcanzar dinero, pero no sabían con qué se iba a encontrar. Y Vasco al menos había hecho un recorrido de meses minucioso, desde Cabo de la Vela hasta Veragua, Panamá, había explorado, parece ser que se habían asomado por primera vez por el río Atrato, entonces tenía idea y tenía muy buena memoria. Vasco tenía muy buena memoria además, como los grandes líderes, que hay que tener muy buena memoria. Entonces lo defienden y deciden, además traía un perrito que decían, y este perro no es útil. A Vasco lo dejaron allí entonces, dejaron a Vasco Núñez de Balboa allí, y Vasco llega, cuando Vasco Núñez llega a tierra firme, era un hombre muy diligente, se hacía querer de los demás, tenía un conocimiento. Cuando llegan, ya había pasado algo sobre lo que no puedo enfatizar mucho porque eso sería una conversación de 2 o 4 horas, ya se había dado el surgimiento y el nacimiento de San Sebastián de Urabá, que lo funda Ojeda, ya allí habían habido una cantidad de encuentros, de peleas, ya habían muerto muchos españoles e indígenas, y los indígenas de este territorio que son los urabáes, que son como caribes muy bravos, estos personajes utilizaban flecha envenenada. Entonces, claro, alcanzaban a un español, los españoles morían berreando, rezando, pidiéndole a la Virgen, y entonces era un territorio pues imposible de escalarse, de acercarse. Ahí hay una historia muy bonita del príncipe Tirupí, de él poco se habla, hay un rumor,
Se dice que el príncipe Tirupí, que además fumaba tabaco por la nariz, fue el que hirió a Ojeda, que Ojeda era pues un prohombre, no, Ojeda era lo máximo, Ojeda había dominado pues los indígenas en la Española, era un gran espadachín, guerrero, y dicen que fue el príncipe Tirupí el que hirió a Ojeda en un pie, y Ojeda pues de chiripazo se salvó, porque generalmente herido por el curare, por el veneno, los españoles morían. Entonces Necoclí, Necoclí no precisamente, San Sebastián de Urabá, donde hoy es Necoclí, fue un territorio de mucha resistencia, de indios muy bravos, muy difíciles de dominar, que no se dejaron imponer la espada ni la cruz en ese momento, y despacharon a todos los españoles que pudieron, entre ellos Ojeda, que tuvo que dejar la colonia nueva. Cuando llega Vasco Núñez de Balboa con Enciso a este lugar, que venían a apoyar a Ojeda, como les había contado, descubren pues que ese lugar está medio destruido y que los indígenas son muy complicados. Entonces le preguntan a Vasco Núñez de Balboa, ¿qué hacemos? Y Balboa es el que recomienda que atraviesen el Golfo, por allá por un río, por un lugar muy especial, hay unas poblaciones más tranquilas, más pacíficas y que no utilizan el veneno. Es decir, Vasco es el personaje, primero, que llega aquí a Urabá Darién de una manera tan extraña, de polizón, y es el que da indicaciones para pasarnos, para que los españoles se pasen, para pasar a los españoles a lo que hoy es Santa María la Antigua del Darién, que es por Tarena arribita, la boca más arriba, donde en este momento pues ya sabemos que está un guía, ¿no es cierto? Por donde está un guía hoy, y ese es uno de los elementos de Vasco. Vasco es el que da la recomendación de atravesar el Golfo, y allí llegan y fundan Santa María la Antigua del Darién. Y la fundan entre Enciso y Vasco, que Vasco no era nadie en ese momento. Pero era tal su liderazgo, su ímpetu, su don de gentes, su fuerza, que lo nombran alcalde de ese nuevo lugar, que más tarde se convertiría en la primer ciudad de tierra firme. Entonces aquí viene algo sobre lo que se ha hablado, se ha dicho. Miren qué tan interesante, estamos hablando de América. Y el primer poblado se da en este sector, en tierra firme, puede ser San Sebastián de Urabá, pero nace también la primer ciudad. La primer ciudad nace aquí. Y si no fuera por ciertos acontecimientos históricos que hicieron que esa ciudad se destruyera, pues ustedes se imaginan que no se hubiera destruido esa ciudad, que Santa María hubiera permanecido, ¿cuál habría sido el nivel de desarrollo de este territorio? Porque uno de los problemas que se ha mencionado en la historia es que Urabá, una vez se destruye Santa María la Antigua del Darién, pasa al olvido. Cuando se funda Panamá, entonces los conquistadores se dejan y empiezan a penetrar el continente, y Urabá queda abandonado. Pero nos devolvemos a pensar lo que ocurre en Santa María la Antigua del Darién. Voy a detenerme un poco acá, no puedo avanzar mucho, para volver a algo que es muy importante. Pues habría que detenerse mucho, pero ya sabemos que se funda San Sebastián de Urabá, se funda Santa María la Antigua del Darién. El primer alcalde es Vasco Núñez de Balboa con un coalcalde. Allí se generan una cantidad de conflictos, de intrigas, de asuntos, pero es el gobernador en este momento. Vasco termina siendo el gobernador de ese territorio, y durante el tiempo que él gobierna ocurren cosas muy bonitas. Digo bonitas en el mejor sentido, porque es un tiempo de guerra, y es que empieza a hacer alianzas con los pueblos indígenas. A Vasco se le ha reconocido que fue el que al comienzo hizo las primeras grandes alianzas con los pueblos indígenas, así como también, por supuesto, sometió a pueblos a punta de la lanza, de la espada y del miedo, porque los pueblos indígenas creían que esos seres venían pues, con esas barbas, con esas corazas, que les disparaban una flecha y rebotaba la flecha, en un caballo, que pensaban que el caballo era un solo ser que se partía en dos, con esos demonios que eran perros, que tiraban un perro y 100 indígenas salían corriendo del temor.
Entonces, bajo todos esos sucesos que se dan en este espacio, que previamente también se dieron allá en las Antillas Mayores, pero aquí se dan en este territorio, en Urabá, Darién, se dan en donde es ahora Unguía, donde es, y se tira hacia Candí. Entonces, allí Vasco, que es bien interesante, bien interesante, Vasco crea alianzas con los pueblos indígenas, con el pueblo de Semaco, que fue el primero que dominó, luego con Chima y Careta, y ocurre algo muy particular. Genera alianzas, genera una cierta amistad, los indígenas lo ven como alguien que los puede proteger de sus enemigos, son pueblos que tienen enemigos, entre ellos tienen guerras, muchas guerras, y todo eso se va dando entre lo que es Unguía, lo que es hacia arriba Candí, lo que es Triganá, Capurganá, esos territorios son esenciales. Lo que ocurre allá y que no sabemos mucho, pues para encontrar sitios simbólicos, son todos estos encuentros, este proceso de dominación, de conquista, y se crea algo muy importante. Cuando Vasco llega allí, en Careta, que es más o menos por donde está Triganá, Capurganá, Chima, que es el rey, le regala a Vasco una de sus hijas para crear una alianza, que es Anayansi. Anayansi tiene 13 años. Vasco tiene como 35 años, 37 años, y entonces Careta le dice, vea, Chima, que es el rey de Careta, para crear alianzas, le regala a Anayansi. Anayansi es un personaje muy bello, muy especial y muy dramático. Hay muchas versiones sobre ellas, porque Anayansi se enamora de Vasco Núñez de Balboa, y parece ser que Vasco también, aunque los conquistadores prácticamente no se enamoraban de nadie, sino que se enamoraban de la gloria, del deseo de conquistar, de dominar, del oro. Y parece ser que aquí se da algo muy valioso y lo que yo quiero mencionar, ese encuentro entre Vasco Núñez de Balboa y Anayansi, que allí, y que incluso se habla de Anayansi muy bonito. Yo quiero leerles algo sobre Anayansi, porque acá aparece la hija de Careta. Anayansi es muy bonita. Aquí cuando aparece esta niña, que fue el regalo empiezan a crearse alianzas entre los pueblos indígenas y los españoles, y eso es muy importante. Bueno, y por supuesto que ocurren otras cosas de las que no podremos hablar ahora, porque llegan otros conquistadores mucho más crueles. De Vasco se ha dicho que no fue tan cruel, que Vasco creó alianzas, que dominó a 20 pueblos, que luego cuando descubrió el Mar del Sur hizo alianzas con otros pueblos, es decir, utilizó la palabra, utilizó el encanto, utilizó estrategias, pero también utilizó la espada, por supuesto. Entonces aquí ocurre algo muy bonito. Anayansi, como el encuentro entre dos mundos, un hombre que viene de Europa y una mujer de América, que empiezan a hacer el continente americano. A Vasco se le debe un comentario que han hecho muchos historiadores. Hay unos que lo odian, que dicen que fue tan criminal como que era una especie de sicario de su tiempo, pero hay otros que dicen que en Vasco está la semilla del americano, porque Vasco, desde que llegó a tierra firme, desde que llegó a lo que sería América, a las Antillas Mayores, nunca volvió a España, y desde el comienzo, cuando se vino para Urabá Darién, le pidió al rey que no mandara más gente de España, que solo vinieran de la Española, que la gente de la Española entendía mejor este territorio, porque los de España se venían pensando que aquí era muy fácil todo y venían solamente a buscar oro. En cambio ya en la Española habían muchos españoles que estaban sintiéndose parte de este territorio, y el primero, y por eso me parece tan interesante Vasco, primero que llega sin un peso acá, llega pelado, sin nada, endeudado, y de un momento a otro se empina y se escala, como le ha pasado a tanta gente que llega a Urabá. Segundo, en él hay una pequeña semilla de lo que era el encuentro de dos mundos. Anayansi se enamora, hay una historieta muy confusa con Anayansi, de que supuestamente traiciona a su pueblo, hay una cantidad de versiones, pero Anayansi es una mujer que se enamora, y era muy difícil. Miren, en México está Marinela, está un personaje muy lindo que es la Malinche, Marina. Se están cumpliendo 500 años de la conquista de México, de la destrucción de Tenochtitlán, eso es otra historia muy tremenda, pero es muy lindo porque esos españoles en las mujeres americanas encontraron algo muy poderoso. Anayansi es un símbolo muy precioso, como en México Marinela, que hay muchos comentarios sobre estas mujeres que supuestamente traicionarían a sus pueblos, eso es otro cuento, pero es muy difícil que una indígena no se sienta atraído por un hombre, que lo ven como que viene de por allá de un lugar, que vienen del cielo, que vienen quién sabe de dónde. Ellos generan un magnetismo muy grande, que como les digo, con corazas,
que los indígenas empezaron a pensar que no los podían matar. De hecho, hay un relato muy bonito, a mí me parece encantador, cuando en el atrato uno de los indígenas mata a un español por primera vez y les grita a sus amigos, ellos también sangran, le gritaba el indígena, le gritaba y lo mata con una pedrada, le pega aquí, lo tumba el casco y luego le quita su espada y lo atraviesa. Y los españoles, hijo de madre, ¿cómo así? Se asustaron porque utilizaban esa idea de que eran inmortales para que los indígenas huyeran. Entonces en el atrato pasa algo muy valioso. Ahí uno de los primeros muertos españoles, no recuerdo bien su apellido, lo matan allí y ellos dicen, ellos también sangran, ellos mueren. Y eso les da, pues, digamos que les da coraje y ganas a los indios de luchar, porque pues se sienten que están siendo sometidos. Y muchos aceptaron ese sometimiento, otros no lo aceptaron. Entonces, creo que es muy importante hacer alusión aquí, hago un pequeño, no sé si he sido claro, desde el comienzo tenía temor con esta charla porque es muy confusa, porque son muchos los datos, son muchos los detalles, pero el énfasis principal era que la penetración al continente americano, a tierra continental, se da por el Golfo de Urabá, por el río Atrato. Eso es supremamente importante. Que un personaje como Vasco Núñez de Balboa es el que funda Santa María la Antigua del Darién y que es un hombre venido de abajo, del soldado raso. No eran esos empresarios cortesanos, no, es un hombre del común. Ese es otro elemento que también está a favor de Vasco, fue más su valentía, su astucia que lo empina, y por eso las envidias que caen sobre él, que lo terminan destruyendo, que cuando llega un representante de la corona lleno de envidia termina matando a Vasco Núñez de Balboa, y hay una muerte política muy valiosa, sobre eso no, después hablaremos porque estamos casi que sobre el tiempo, pero quiero decirles algo, cuando Vasco llega a este lugar, funda Santa María, empieza a recorrer ese territorio, es el primero en hacer un gran recorrido del atrato, en recorrerlo en detalle, 7 meses duró y le escribía al rey de España haciendo recorridos por el atrato. El príncipe Panquiaco, por allá en el poblado de Comogre, en un poblado que luego hablaremos en detalle. Después va a venir un personaje muy lindo aquí a hablarnos de los pueblos que habitaban Urabá Darién. Nos va a contar en detalle de la arqueología, de la antropología. Después va a venir una persona a hablarnos de eso, porque necesitamos saber quiénes vivían aquí, quiénes llegaron, qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, y cómo logramos en un momento dado restablecer algunas rutas de la conquista, de los pueblos, cómo resistieron, y qué bueno tener un monumento a los pueblos indígenas, un monumento a los tagüeros, ¿no es cierto? Que de alguna manera, y también algunos hombres bravos y recios que fueron construyendo este territorio. Entonces el príncipe Panquiaco, que es muy lindo, el príncipe Panquiaco dicen que tocaba la flauta, dicen que el príncipe Panquiaco era una especie de filósofo entre su gente, porque entre este pueblo había gente muy hábil. Eran pueblos que decían pueblos salvajes, pero precisamente no eran salvajes, estaban en un estado de desarrollo muy distinto. Ellos no tenían armas de fuego, no utilizaban el hierro, sus armas eran piedras o eran de palo, es decir, un encuentro demasiado desigual, unos hombres con corazas, con armas de fuego, con perros y caballos contra hombres casi desnudos, muy valientes, con macanas. Ese fue el encuentro real. Y con mujeres muy bellas, muy especiales. Ya les voy a hablar de Ana Yancy, voy a describir lo bellas que eran las mujeres para los españoles. Entonces aquí en este punto quiero enfatizar que Vasco escucha de la boca de Panquiaco que le dice que si quieren mucho oro, porque los españoles peleaban por el oro, se tiraban por el oro, se hacían matar por oro, y para los indígenas, los tipos, es que comen oro. La gente come oro, para ellos el oro no era tan representativo ni tan importante para ellos. Por eso yo siempre he pensado que los españoles no engañaban a los indígenas cuando cambiaban algo de oro por un espejito. Un espejito para ellos era una cosa donde entraba el sol. Para mí eso no era un engaño, se han inventado muchas cosas. No es cierto, si yo tengo mucho oro y nunca he visto una daga de hierro, que eso nunca lo he visto, hombre, yo quiero esa daga y se la cambio por no sé cuánto de oro. Para ellos el oro estaba ahí, lo tenían. Entonces, habían unos intercambios muy interesantes. Sobre ese tema habría que hablar después, me da una pena porque he acelerado mucho y tendría que detenerme. Como les decía, necesitaríamos unas 8 horas para hablar de cada cosa, incluso para describir a los pueblos indígenas, cómo vivían, cómo era su relación con el oro.
¿Y por qué ese intercambio tan particular, no es cierto? Yo tengo un poco de oro y este man viene y me trae un hacha que para un indígena es una cosa del otro mundo, porque uno con un hacha de hierro podía hacer 10 veces más que lo que hacía con un hacha de piedra. Entonces hay unas desigualdades impresionantes entre el nivel y los estados de desarrollo y la tecnología, que en el fondo fue lo que decidió la conquista, porque estos pueblos eran muy valientes y tenían a su manera también sus conocimientos, que más adelante va a venir alguien a hablarnos en detalle de eso. Entonces, cuando se encuentran con Panquiaco, el príncipe, que era una especie de filósofo, un hombre muy educado, que los descresta, los españoles eran descrestados con la casa del papá de Panquiaco, con los alimentos que comían, con los licores que tomaban, era un pueblo muy interesante. Panquiaco les cuenta que más allá hay un mar, hay otro mar, y que a través de eso hay unos lugares llenos de oro. Y a los españoles era, y no decirle, por allá hay mucho oro, y ellos eran como locos, pues. Para los pueblos indígenas decían, estos tipos comen oro, que es la locura, son unos locos. Y claro, ellos interesados solo en el oro, en el poder, en el dinero, lo que les diera más poder para tener más poder. Entonces, Vasco descubre y se da cuenta que por allá, en un lugar, atravesando ese lugar, hay un mar, otro mar, que no se sabía que existía ese mar. Cristóbal Colón descubre a América por error, y Vasco Núñez de Balboa le entrega al mundo europeo un mar nuevo, que es el mar Pacífico, que lo llamaron el mar de Balboa, el mar del sur. Y con ese descubrimiento queda muy claro que el mundo sí es definitivamente redondo, que habían otros sitios, y empieza a pensarse en un continente, y fue Vasco. Vasco fue el que hizo ese recorrido, hace un recorrido fabuloso, es particular. Cuando se cumplieron los 500 años de este recorrido, que eso sería como para Dorian algún día, para la gente que hace turismo, hacer esa ruta algún día. Cuando se cumplieron los 500 años, unos españoles y unos artistas panameños hicieron ese recorrido, se demoraron 7 días recorriendo la ruta que Vasco Núñez de Balboa siguió para descubrir el Mar del Sur, y que le dio una gloria inmortal, y que en Europa, cuando ocurrió eso, llegó a Europa, por ahí unos textos que no puedo citar en este momento, y se hablaba cómo Vasco Núñez descubrió un nuevo mar, hay un nuevo mar, sí, es increíble, escaló las montañas de Cuarecuá por el Darién, se metió por Urabá y por el Darién, y toda Europa hace 515 años solamente hablaba de eso, solamente hablaba de eso, y Darién, Urabá, Vasco Núñez, un nuevo mar, ese tipo es un tipazo, y fue que lo nombraron entonces adelantado del Mar del Sur. Lo nombraron capitán también de este territorio, pero luego lo reemplazaron por un personaje muy, muy diabólico, diría yo, y perverso, porque terminó deshaciendo todo lo que hizo Vasco, las alianzas, ayudó a destruir a Santa María porque él no la había descubierto. Si algo tenían los españoles era envidia e intrigas, eso nos lo sembraron desafortunadamente. Eso de que en Colombia la gente es muy envidiosa y muy intrigante, los españoles eran los más intrigantes, envidiosos, mal hablados, eso no sabían cómo hacer para destruir al otro, para quitarle sus logros, y aquí llegó un tipo, el más envidioso de los conquistadores, que se llamaba Pedro Arias Dávila, y terminó pues condenando a Vasco por traición. Entonces, pero quiero enfatizar aquí, ya que estamos como muy próximos a terminar, enfatizar que Vasco descubre el Mar del Sur, y ese descubrimiento es fabuloso, y lo descubre con su suegro, pues su suegro lo apoya, que no lo descubre con su suegro, no, que hay guías indígenas que lo llevan, y los indígenas eran, pero estos se embobaron, pues si esto ¿descubrieron qué? Esto es de nosotros desde siempre, los indígenas, porque cuando descubren el Mar del Sur, ellos se arrodillaban, se persinaban, se tomaban agua, se metían ahí, y los indígenas, estos se enloquecieron, ¿qué es esto? Tan extraño, les parecía muy raro, pues descubrieron algo, pero hace rato eso era de los pueblos indígenas aborígenes nuestros, digo nuestros, de América, y ese recorrido lo hicieron, como está aquí, saliendo de Santa María, avanzando hasta un lugar que se llama Acla, atravesaron pues todo lo que ahora conocemos, Trigana, Capurganá, lo hicieron por mar, se metieron más allá, hacen un recorrido, no tengo tiempo de contar lo que pasa porque pasan muchas cosas ahí, algunos pueblos son sometidos por la palabra, otros por la espada. Hay un pueblo que es masacrado, porque en ese pueblo se divertían mucho practicando el pecado nefando. Los pueblos indígenas eran muy libres sexualmente, y eso para un español que estaba disciplinado, que era un pecado
el pecado nefando es algo muy interesante, sobre lo que habría que hablar mucho rato, sería el sexo anal, y eso para los españoles era lo más pecaminoso que existía. Era tan pecaminoso que en la Edad Media y en este tiempo incluso, si una mujer acusaba a su marido de que quería eso, al tipo le encarcelaban y lo podían quemar. Digo esto como un dato histórico que es muy complejo, porque entender ese pasado con las ideas nuestras de ahora para condenar es muy difícil. Entonces hay un momento en que se dan cuenta de que, y además entre estos pueblos eran enemigos, y entonces unos también empujaban, vea a Vasco, que ya era aliado de algunos de otros, vea esos enemigos nuestros, ayúdenos a acabar con ellos, es que ellos son muy malos, son muy dañinos. Y parece ser que allá descubren un pueblo, lo que dicen los cronistas, que practicaban y que eran muy libres y muy felices y practicaban eso, lo que era el pecado nefando, y para Vasco Núñez y los españoles eso era una cosa terrible, y entonces les tiraron los perros. Eso lo cuento como una anécdota sobre la que habría que volver y trabajar. Por lo pronto Vasco logra eso, logra llegar al Mar del Sur, lo bautiza como el Mar del Sur, que luego lo llaman el Mar Pacífico porque los vientos eran aparentemente muy calmados. Regresa a Darién, a Urabá Darién, y regresa Europa a sus pies, pero esto lo hizo gracias a que los indígenas lo acompañaron. Regresa a su tierra con Anayansi, con su perro Leoncico, y cuando regresa a Santa María con la gloria del mundo, pues nombran un nuevo gobernador, y ese nuevo gobernador es el que llega a Urabá Darién a poner nuevas condiciones y termina destruyendo todo lo que hizo Vasco Núñez de Balboa. Y lo termina condenando por traición. No tengo tiempo de hablar de eso, es el primer crimen político grande que se da aquí. Miren, no lo mató un indígena, lo mató otro español por envidia, por intrigas, pero Vasco entraña todo eso. Entraña, primero me devuelvo, el hombre del común, que a través del esfuerzo, de la lucha, de la valentía, escala de sus actos heroicos, y de ser un endeudado, un hombre que no tenía nada, a ser el dueño del Mar del Sur, un gobernador, un valiente para sus hombres. Tenía a Anayansi, se habla de que Anayansi, como les digo, lo amaba mucho. Hace este gran descubrimiento, somete a los pueblos indígenas desde un lugar. La gente ha insistido, los investigadores, una investigadora que yo sigo que se llama Kathleen Romoli, ella digamos que habla muy bien de Balboa en el sentido de que él sometió a pueblos utilizando la palabra. Mientras que el otro que llegó arrasó con todo solo por quitarles el oro y por esclavizarlos. Aquí empiezo como a terminar, pero voy a terminar hablándoles de Anayansi, pues no pude detenerme en ella, de cómo era Anayansi. Pues si ustedes se imaginan, los españoles llegan a este territorio después de sufrir todo lo que sufren, y un poco de indígenas hermosas que casi que vestían semidesnudas o desnudas, y muy lindas. Ustedes se imaginan todo lo que pasó en ese encuentro, y los cronistas no hablan de eso. Aquí en Urabá empieza un proceso de mestizaje muy tremendo. Yo tengo la convicción de que Vasco tuvo que haber tenido hijos, tuvo que haber dejado descendientes acá de ese encuentro tan complejo, así como Hernán Cortés dejó en México no sé cuántos hijos, sí sé que menos uno con la Malinche, con Malinel. Entonces aquí también se empieza a dar eso, y es Vasco y Anayansi la que empiezan a hacer que nazca un nuevo mestizaje que se da en Urabá Darién, y ese mestizaje que es el que caracteriza a América. No son los blancos, no son precisamente los indígenas, es un mestizaje, otro mundo que nace y empieza a nacer aquí en Urabá, en la entrada del continente. Entonces, Anayansi, aquí hay una descripción muy linda que hace Kathleen Romali de lo que son las indígenas de Cueva. Voy a leer esto para terminar, y algunos comentarios, yo creo que estamos sobre el tiempo. Y dice: las mujeres de Cueva tenían estos atributos. Parecen haber sido criaturas encantadoras que desplegaban inesperados aspectos de coquetería, menudas, con grandes ojos negros, con largos cabellos y a menudo rizados cabellos. Tenían hermosos y esbeltos cuerpos, de los que sentían un orgullo desmedido y a los que dedicaban interminables cuidados. Se bañaban 5 o 6 veces al día y empleaban horas y horas en peinarse con peines de madera de macagua. Se aplicaban ungüentos perfumados para conservar la piel tersa y sin manchas. Y suprimían cualquier señal de vello en sus cuerpos mediante pinzas y depilatorios. Ponían un esmero especial en conservar la forma de sus admirables pechos. Y las matronas más ricas usaban unos sostenes de oro maravillosamente trabajados, pues consideraban vergonzoso tener los senos flojos y caídos. Hay una descripción muy especial de las mujeres
de ese tiempo. Miren que muy linda y muy poética. Y con esto quería como terminar este primer momento de Vasco Núñez, Anayansi, que quiero reiterar, en el Golfo de Urabá y por el Atrato se da esta primera historia, una historia de amor, de conquista, de intriga, que puede ser muy útil primero para cualquier líder que quiera conocer este territorio, conocer su historia es indispensable. Segundo, para entender lo que ha ocurrido. Y tercero, también es muy útil en términos del turismo contemporáneo que se quiere hacer, un turismo histórico, un turismo de naturaleza, un turismo que nos muestre, que haga rutas y que en gran medida le rinda tributo a toda esta gente del pasado, tanto a los pueblos indígenas como en gran medida pues como a estas luchas y gestas que hicieron que naciera el continente americano. Hasta aquí llego, me da pena porque hubiera podido contar 10.000 cosas más, espero no haberme embolatado, no sé si hay alguna pregunta. Si hay como una pregunta, me dicen de los amigos que están acá. Y bueno, o pues no solo una pregunta, también que alguien nos ayude a anexar información. Óscar, un asunto que me llama la atención es, de pronto te faltó mencionar un poco el asunto del primer canal que hubo en el mundo, que fue el Canal del Cura. Se habla del Canal del Cura. ¿Qué nos decís de eso? Juan, sobre eso no tengo mucha información y hay un poco de asuntos que no sabría decirlo. Y no sé si en realidad era un canal como tal y que funcionaría como un canal, pero sí hay una cosa muy importante, que en ese tiempo estas tierras se anegaban y se llenaban de agua y se juntaban, y que aquí es una cintura. Miren que más adelante aquí nace el Canal de Panamá. A mí lo que me llama la atención es que no sé cómo fue que supieron los españoles, a pesar de tantas exploraciones, que aquí era el sitio más delgado para atravesar el continente, esta cinturita del Istmo del Darién, que es tan delgadito, porque si hubieran podido llegar a cualquier otro lugar. Y no sé mucho sobre ese canal, he oído mencionar el Canal del Cura, le llaman, creo, se habla de eso, pero no sé, hay como a una información, no la tengo muy clara, que una especie de canal natural, se hablaba de eso, pero supongo que sí, porque hay algo muy importante, más adelante alguien nos va a venir a hablar. Estos pueblos eran expertos en navegar por los ríos en su momento, tenían trabajo al pie del mar, conocían todo el territorio, sabían cómo manejar las aguas, tenían una inteligencia en torno a lo hidráulico muy grande. Ahí han habido muchas, digamos, especulaciones, pero sí hay algo de Gracias, muy valioso. gracias. Miren, sobre Urabá hay tantas cosas por retomar, y desde hace, como dice Juan, desde hace 500 años se venía hablando de un canal que se vino a cristalizar después de 1903 de lo que ocurrió, que ustedes saben. Sebas. No, pues si no hay ninguna pregunta, Óscar, de pronto brindanos unas palabras de despedidas y danos de pronto una abrebocas de el siguiente conversatorio que se llama La Ruta de la Tagua o el Camino de la Memoria, que va a ser el jueves 24 de junio a las 6 de la tarde. Sí, Sebas. Primero agradecerles, pero también pedirles disculpas porque es una información muy fragmentada. Yo decía, sí voy, si no voy, pero como les decía, lo que queremos es empezar. Ojalá hubiera una mesa de historia. Juan sabe que desde hace 20 años venimos hablando de un centro de historia en apartado. Martín Jaramillo ha luchado eso, don Luis Vélez. ¿Cómo es posible que en este lugar de Urabá, Darién, donde nace el continente americano, no tengamos ni siquiera un centro de historia, Necoclí, como juntarnos? Entonces, y hacer uso práctico para que haya un turismo que vaya incluyendo estas historietas. Entonces, primero que todo es eso, lo que queremos es recuperar la historia y esto es un pedacito, habría que hacer otras 10 charlas para entrar en detalles. Lo otro es que hay otro momento histórico muy bello y es la estructuración del territorio de Urabá, que empieza a darse en 1845 más o menos, porque Urabá ha sido un asunto de extracción, sacarle. Eso se ha hecho en Urabá, sacarle oro, sacarle madera, sacarle tagua, sacarle. Y sobre eso hay que, un modelo extractivista pues, que hay que replantearlo un poco. Entonces vamos a mirar la ruta de la tagua, que es muy linda,
porque muchos de los abuelos de Urabá fueron tagüeros. El banano lleva 60 años y la tagua duró 150 años más o menos, 150 años de vivir de la tagua. Y fue la tagua la que estructuró Apartadó, a Candí, a Pavarandó, a Mutatá. Es decir, debido a la tagua y a los tagüeros, esto se estructuró como un territorio y posteriormente fue la carretera al mar. Entonces vamos a hacer también un tributo al tagüero raso. Al tagüero raso, así como nuestros pueblos indígenas lucharon y resistieron y se encontraron con un poco de gente y gente vasco que me parece que es de lo mejorcito que llegó acá. Aquí también hay una historia muy linda de los tagüeros, hay una ruta de la tagua que también la podemos recorrer, así como podemos recorrer la ruta del conquistador o la ruta de los pueblos indígenas, como se quiera, nosotros queremos pensar también una ruta de la tagua. Y la historia de Eusebio Campillo es increíble, lo que ocurrió aquí a comienzos del siglo pasado. Es algo increíble que no podemos olvidar porque creemos que solamente es el banano, no es la cultura del banano, no, es la cultura de la extracción, es la cultura de la tagua, que en otros lugares, Sebastián, en otros lugares se han apropiado de la tagua y aquí en Urabá no. Entonces vamos a hablar de esa ruta y de esas luchas y de esos tagüeros y de lo que pasó y del rey de la tagua, que eso es increíble. Bueno, listo. Bueno, de esta manera vamos cerrando pues este primer conversatorio del ciclo de conversatorios Urabá Darién, Memoria y Territorio. Recuerden que va a ser uno cada mes. Los tenemos planeados para los terceros jueves de cada mes. El siguiente va a ser la ruta de la tagua o el camino de la memoria. Para el jueves 24 de junio se va a transmitir por la página de la Alcaldía de Apartadó y las páginas del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó Antioquia, INCA, o sea, la página de la Casa de la Cultura de Apartadó Antonio Roldán Betancourt, la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca y la Ciudadela Educativa y Cultural Puerta del Sol. Muchísimas gracias a Óscar por habernos acompañado en este primer espacio. Y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en estos momentos y les recordamos que este video va a seguir en la nube para que si lo van a ver otra vez pues no hay ningún problema. Lo vamos a montar a nuestro canal de YouTube, Inca Apartadó, y nada, pues con estas palabras y de pronto unas palabras como para finalizar de Óscar, nos despedimos de esta transmisión. Bueno, no, sí, insistirles en medio de todo este confinamiento tan absurdo, qué bueno que pudiéramos retomar el tema de la memoria. Me parece que es muy importante lo que está intentando la alcaldía con Willington, con Lady, con ustedes, que hagamos esfuerzos, porque miren, frente a lo que está pasando, estamos pensando en el presente y el futuro. Si algo es cierto, es el pasado y no lo conocemos. Yo creo que es necesario que nos devolvamos un poco. Si nos devolvemos, nos entendemos y nos encontramos ahí. Y hay muchas versiones. Y vamos encontrándonos desde acá y es lo que se pretende. Y yo insisto, si tuviéramos más tiempo seríamos más precisos porque hay muchas cosas para hablar, pero espero por lo pronto haber generado una provocación, una inquietud y sobre todo eso que se llama topofilia, amar el territorio que uno habita, y no podemos amar lo que no conocemos. Conozcámoslo, recorrámoslo, protejámoslo, defendámoslo como lo hicieron los urabáes, como los gunatule, como todos estos pueblos aborígenes que defendieron este territorio hasta el final. Nosotros ahora de alguna manera tenemos parte de esa sangre, así como tenemos parte española con toda la racionalidad de los españoles. Defendamos este territorio, conociéndolo, viajando por él. Muchas gracias, bienvenido siempre.